Y así puestos en pie, por favor, queremos dar las gracias a nuestro pastor Antonio que nos visita. Y quiero pedirte que demos una ofrenda de palmas al Señor, Rey de Reyes, por la vida de Él. Viene también nuestra pastora. Así que invito al pastor Antonio, si puede tomar el lugar. Y en espíritu de gratitud vamos a orar por su vida. Padre mío, te damos gracias por mi pastor. Bendecimos su vida, bendecimos su entrada, su salida, y declaramos, papito hermoso, que Él es una extensión de tu palabra. Tú has puesto tu palabra en su boca, papá. En el nombre que sobre todo nombre, papá, lo bendecimos y declaramos que está todo hecho. Amén y gracias. Amados de Dios, Dios les bendiga. Es un placer, lógicamente, estar con ustedes en este momento. Gracias a su pastor, que me pidió de favor que si lo podía apoyar hoy. Y pues como ya lo decía, es un placer. Y pues bienvenidos todos a la casa de Dios. Quiero creer que hoy es un día complicado y difícil. Algunos están con lo del 10 de mayo, ¿verdad? Y otros están con lo de las vacunas y todo eso. Entonces, digo, porque creo y estoy seguro que faltan hermanos. Amén. Amén. Yo desde hace rato, no sé si porque está uno muy lejos o no se oye, pero hay muy buen sonido. Pero muchos de ustedes necesitamos ser un poco más agresivos en cuanto a las cosas de Dios. Amén. Yo quiero invitarlo a que levante sus manos. Todos levanten sus manos. Hay un salmo que dice: pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Mueva sus manos solamente. Muévalas. Solo suéltese, solo libérese, solo desintoxique todo su ser en este momento. Creo que la palabra, la adoración, la alabanza, las siembras, de una y otra manera nos impulsan y nos acercan a su presencia. Así es que yo quiero invitarlo a que nos movamos con toda libertad. Y eso es precisamente a lo que hemos venido aquí. Y la palabra de Dios dice: y conoceremos la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, qué bueno. Quiero invitarlo, así como está, a que o nos lo pongan ahí, ¿verdad? En Hechos capítulo 9, del verso 10 al verso 16, quiero leerlo. Lo sigue con su vista ahorita que nos lo pongan ahí. Hechos capítulo 9, verso 10 al 16 dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Lo voy a invitar a que voltee a la izquierda y a la derecha y por lo menos le haga unos ojitos a su hermano, a ver si se alcanzan a ver los ojos. Voltea a su hermano o dígale con la mano: hola, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno que estás aquí. Dígaselo. No le digo que una sonrisa porque pues no nos vemos. Entonces pues unos ojitos ahí bonitos a su vecino, a su hermano. Y de esta manera lo invito a que tome su lugar, por favor. Y le pido también que esté atento. Voy a tratar de ser breve y conciso, por lo que al final quiero hacer y quiero compartir con ustedes. Yo sé que este pasaje que hemos leído es un pasaje muy conocido por todos los que de una u otra manera leemos las Escrituras.
Por eso quiero solamente resaltar algunos puntos que me parecen interesantes. Esta experiencia paulina es muy interesante precisamente porque nos muestra a un Saulo de Tarso en una actitud de altivez, de orgullo y aún en una actitud de soberbia muy, muy alta, precisamente por el peso de autoridad que en ese momento él como persona representa. Y es que prácticamente la ley estaba de su parte, por lo que simple y sencillamente ha nacido de él, de su corazón, hacer, ya que Saulo de Tarso, de una y otra manera, diría yo, que su religión se lo permite. Y entonces sus deseos son malos, y lo más tremendo es que son en el nombre de Dios, porque Saulo defiende a Dios, sirve a Dios, entre comillas, y Saulo de Tarso era un tipo muy celoso, precisamente de lo que él creía. Y claro, eso después le sirvió de mucho, ya cuando recibe el conocimiento de Dios y supo aplicarlo a su ministerio, y eso le dio un lugar muy prominente dentro del ministerio apostólico más adelante. Quizás algunos no me entiendan lo que estoy hablando ahorita, pero más adelante me va a entender. El tema que quiero compartirle hoy se llama el siervo obediente y la soberbia por los suelos. Y eso es precisamente lo que vemos en este hombre que fue escogido por Dios para algo muy poderoso y muy maravilloso que Dios tenía precisamente para su vida, de él para ese tiempo. Pero, ¿qué es la soberbia? La soberbia no es otra cosa que un sentimiento de superioridad frente a los demás y que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos, hacia los demás. Pero también la soberbia es rabia o enfado que muestra a una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Y eso es precisamente lo que Saulo manifestaba dentro de su corazón en ese momento, precisamente antes de tener un encuentro con Dios. Y yo quiero decirle algo, que una vez que usted o cualquier persona, cualquier corazón, tiene un encuentro con Dios, ya nada es igual. Todo cambia, todo revoluciona, todo se hace diferente, todo se ve desde otra perspectiva. Y eso es precisamente lo maravilloso que Saulo nos transmite o nos enseña a través de esta circunstancia al tener ese encuentro con Dios. No sé cuántos hoy de los que están aquí no son bautizados, que levanten su mano derecha, que no sean bautizados. Estuve ahora que tuvieron un montón de bautismos y me dio mucho gusto y me gocé por ello. Levanten su mano más arriba porque de por sí no veo bien y luego si la tiene aquí pues menos. A ver otra vez la última. Muy bien, bájenla, me da mucho gusto, bienvenidos a la casa de Dios. Entonces, quiero invitarlo a que esté atento y quiero pedirles a todos a que estemos atentos porque usted y yo sabemos que el estar en la casa de Dios o venir y recibir un mensaje de Dios, siempre el propósito es que nosotros avancemos, crezcamos en el Señor. Ese es el deseo de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué simple y sencillamente estoy tocando este tema? Bueno, porque una de las cosas que en este tiempo y siempre podría decir nos pega mucho es ese tipo de manifestaciones que se dan en nuestro interior para poder ser parte en el momento en el que el Señor quiere tener un encuentro con Dios, con nosotros, perdón. Y hoy es un momento de esos, pero ya en su momento confío en Dios que usted va a abrir su corazón. Por lo pronto dice la palabra de Dios, si nos remontamos al capítulo 9 del libro de los Hechos, dice que Saulo
aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos. Eso quiere decir que Saulo estaba lleno de rabia y enfadado porque los del camino, como se les llamaba antes de que les dijeran cristianos, le eran contrario en su manera de pensar. Prácticamente Saulo de Tarso los odiaba a ellos. Y eso lo movió a ir al sumo sacerdote a pedir cartas para las sinagogas de Damasco, precisamente para arrastrar a todos aquellos que le llevaban la contra en su modo de pensar, y por eso le caían gordo. Y la idea era llevarlos presos a Jerusalén. Yo diría que Saulo buscaba trofeos que de una u otra manera le dieran sentido a su vida en cuanto a lo que él creía. Una de las cosas que me parece interesante y tiene que ver es con lo que nosotros los hijos de Dios, cada que vamos creciendo o avanzando, de una o de otra manera tenemos un costo más alto. ¿Se acuerdan de Jesús cuando dice la palabra de Dios que regresaron los 70 felices porque Dios les había dado una unción donde les digo que sanaran todos los enfermos, liberaran a los cautivos por el diablo, etcétera, etcétera, y regresan todos felices y contentos por las manifestaciones que se habían dado? Y dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo se regocijó en el Espíritu, pero dijo algo muy interesante y les dijo, pero no se gocen por eso, sino más bien gócense porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es algo muy interesante y muy importante, porque ¿qué quiere decir eso también? También quiere decir que cuando usted y yo avanzamos en el reino de Dios, en el infierno nuestra cabeza vale más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí está conmigo, ¿verdad? O sea, cuando nosotros crecemos acá, entonces el enemigo nos pone más atención, nos pone una marca más personal y entonces va a tratar de derribarnos o sacarnos, como decimos coloquialmente por ahí, de la jugada. Eso implica entonces que nuestra cabeza vale más. Y eso es bueno. Amén. Gloria a Dios. Eso es interesante. Todos los que venimos a Cristo, querramos o no, lo aceptemos o no, una vez que nos desprendemos del que creía que era nuestro Señor, o sea, hace que el diablo, y salimos de ahí, no se va a quedar con las manos cruzadas y va a seguir peleando por usted y va a seguir aferrado para que usted se regrese y va a seguir queriéndole meter el pie y hacer que se resbale para que vuelva y decirle, esto el cristianismo es puro cuento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, qué interesante y qué importante es que nosotros, una vez que estamos aquí y hemos venido y somos parte de Casa de Ministerios, tenemos que visualizar precisamente que el Señor no nos quiere estáticos, sino siempre nos quiere en esa dinámica de avance. Dice la Escritura que los hijos de Dios somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso quiere decir que un hijo de Dios siempre tiene que ir avanzando. Amén. Ok, entonces usted avanza y vale más. Usted avanza y vale más. Por eso para Saulo de Tarso era tan importante arrastrar a los del camino y llevarlos a prisión. Y esa era su mentalidad. Iban a ser sus trofeos. Pero dice la palabra de Dios que al llegar cerca de Damasco, dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Diría una de mis nietas, ándele chiquito. Y me llama la atención porque dice cerca de Damasco. Pero más me llama la atención porque Damasco significa fruto o planta de dulce fragante. Pero también significa, del verbo napaj del hebreo, significa alentar o significa soplar. Y se me hace muy interesante, no sé
Me acordé de hace muchos años que tuve, el primer vehículo que yo tuve fue un bochito, un 68, que siempre donde quiera le andaba acomodando el tiempo porque nunca me funcionó bien. No sé si alguna vez tuvo usted un carrito así que no funcionaba muy bien, que en las bajadas, parecía Ferrari, pero en las subidas, no sé a usted, pero yo me acuerdo cuando íbamos con la familia, luego hasta me hacían burla, porque yo le hacía la subida como soplándole para que subiera las subidas. Y eso es lo que me parece interesante, que dice la palabra de Dios, que Saulo de Tarso tiene ese encuentro con Dios cerca de la ciudad de Damasco. Primero lo paran en seco. Segundo, porque no está listo o preparado para producir ese fruto que significa estar en Damasco. Y dos, necesita la presencia o el soplo del Espíritu Santo para poder realmente tener esa libertad plena y el conocimiento pleno para que sea libre de esa religiosidad que él tiene. Y entonces el Espíritu Santo, diríamos, le pucha para que llegue a Damasco, pero no como él pensaba que tenía que llegar. Y luego dice la palabra de Dios que ese resplandor del cielo lo derribó y cayó en tierra. Y luego oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo quiero decir algo. Muchas veces nosotros nos detenemos cuando hablamos de esta parte, porque la palabra de Dios no dice literalmente, como dicen los legalistas, no dice literalmente que Saulo iba en caballo, o en camello, o en elefante, no dice en qué iba. Sin embargo, se me hace interesante que dice Lucas que ese resplandor lo derribó y cayó en tierra. Eso implica entonces que sí iba en algo. Por lógica iba en algo, porque si no iba en algo, ¿para qué dice que cayó en tierra si ya iba en la tierra? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí están? Qué bueno. Hagan ruido porque de pronto las luces a mí no me dejan verlos mucho y entonces usted como que se me escabulle en la oscuridad, pero si dicen amén ya los escucho. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, con esa autoridad y ese poder que tenía, claro que iba sobre algo, y entonces es derribado. Imagínense el zape que se lleva, y entonces oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso es impresionante. Todos esperan menos eso, que el mismo Señor Jesús tenga un encuentro con él y le baje de los humos y lo lleve hasta el suelo. Es, diría yo, tan aplastante, tan atropellante lo que hace el Señor en ese momento con Saulo, que Saulo simple y sencillamente, imagínense, en ese momento ya está tirado, ya mordió el polvo y luego ciego. Por eso lo único que dice es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? En los tiempos bíblicos, llamarle Señor a alguien era reconocerlo como el amo y ponerse en la posición de siervo o de esclavo. Hoy a cualquiera le decimos Señor. Buenas tardes, señores. Amén. Buenas tardes. En aquel tiempo no. Entonces, cuando Saulo es derribado, humillado, él solo responde: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es contundente: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y como que le dice: y no agarres piedras porque a ver cómo nos va. Está humillado el que hace un rato estaba arriba, aún con amenazas de muerte, y ahorita iba platicando y diciendo un montón de cosas que iba a hacer con los del camino. Pero al tener el encuentro, prácticamente como le dicen a Saúl,
cuando fue tocado también por el Espíritu Santo, le digo: Samuel, eres mudado en otro hombre. Saulo es mudado en otro hombre al tener ese encuentro con el Señor. Cuando le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, y dúrate es dar coces contra el aguijón. Nosotros decimos coloquialmente acá en México, era como que Saulo se estaba queriendo poner con Sansón a las patadas, simple y sencillamente. No se puede, hermano. Cuando Dios te ha echado el ojo, hermano, mejor agacha tu cerviz y dile: heme aquí, Señor. No le hagas al cuento, ni trates de resistirte, porque te va a ir como en feria, y de todas maneras vas a venir. Grábate eso. Amén. Grábatelo en serio. Tenemos que ser sabios y aprovechar lo que la palabra de Dios nos enseña. Decía yo hace un rato que cada que venimos a la casa de Dios y recibimos una palabra, el deseo del Espíritu Santo es que crezcamos, que avancemos en esa gracia. Así es que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dúrate dar coces contra el aguijón. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia cuando Dios le ministra o le da una palabra. Y hay ministraciones de Dios cuando Dios te habla y tú sientes su presencia muy agradable y dices: ay, qué hermoso es aquello, y no quieres que termine aquello. Pero yo tengo muy presente una experiencia que tuvimos en una ocasión. Estábamos en la oficina pastoral y estábamos orando, íbamos a iniciar a orar, y de pronto el Señor inició diciendo y dijo: no estoy tolerable. Nos quedamos todos así. Es tremendo. No es lo mismo cuando sientes sus caricias y sientes hermoso y dices: ay, qué bonito aquello. Yo siempre he dicho que estar en la presencia de Dios no es hermoso. Y si no me cree, pregúntele a Moisés en el Sinaí, allá en el monte Horeb. Dice Hebreos, hablando de Moisés, que Moisés dijo: cuán terrible es esto, estoy temblando. Cuando Jesús le dice a Saulo de Tarso: yo soy Jesús a quien tú persigues, dice que Saulo, ciego, temblando y temoroso, le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¡Guau! ¿Sabían que eso es todo lo que Dios busca de cada uno de nosotros? Eso es todo lo que busca. Dicen que una vez un predicador allá a Corea del Sur a ver al hermano Cho, al hombre que tiene la iglesia o tuvo la iglesia más grande del mundo, una iglesia, no una denominación, una congregación. En aquel entonces su congregación era de 1 millón de gentes allá en Corea, del doctor Cho. Algunos hermanos fueron de Estados Unidos allá a visitarlo para que les pasara la clave, cómo le hizo para tener ese crecimiento tan tremendo. Y el predicador que da el testimonio dice que cuando el doctor Cho se puso en el púlpito, solo se rió, y cuando le preguntaron ¿cómo le hace usted para tener ese crecimiento explosivo? Decía este hermano McIntosh que solo se rió y dijo el doctor Cho: yo solo escucho y obedezco. Y este predicador se molestó, dijo: ¿cómo? ¿Desde Estados Unidos venimos a Corea para oír eso? Yo te pregunto, ¿se necesita otra cosa? Hola, ¿sí están aquí? Fíjate lo que te estoy diciendo, no se necesita otra cosa. Por eso Saulo, cuando es derribado, cuando su soberbia es por los suelos tirada, lo único que dice, y ciego y temblando: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Espero que estés de acuerdo conmigo, que eso es lo que hoy exactamente nuestro Señor quiere de cada uno de nosotros. Que solo le digamos eso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero que lo hagamos en serio.
¿Sí están aquí? Esa es la clave principal de lo que Dios busca a través de cada uno de nosotros. Saulo, en ese momento, ese hombre valiente, arrogante, soberbio, está tirado, está ciego y está temblando. Qué maravilloso es cuando cada uno de nosotros podemos tener un encuentro con Dios. Y como te decía hace un rato, de ahí en adelante tu vida ya no va a ser la misma. Quieras o no, sufre una transformación, sufre una metamorfosis interior que va a hacer que tu vida exterior se mueva desde otra perspectiva, como el caso que nos ocupa hoy. Ahora toda esa soberbia, todo ese orgullo, toda esa vanidad ha sido transformada, y ahora lo que se manifiesta en Saulo de Tarso es humildad y sencillez. Quizás él no conocía Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez, antes de la caída la altivez de espíritu. En otras palabras, lo que el Señor quiere o demanda de cada uno de nosotros es que todos, uno, reconozcamos quiénes somos. Dos, que tomemos nuestro lugar dentro de lo que somos, dentro del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y tercero, que reconozcamos que el jefe, que el Rey de Reyes es Él, y que nosotros, como dice Pablo, solo somos administradores de los bienes del reino de Dios. Solo eso somos, no somos más. Dáselo, si se lo vas a dar, dáselo, porque Él lo merece todo. La soberbia por los suelos. Veamos al siervo obediente. Y Ananías es de esos discípulos que están prestos a servir a su Señor. Ojo, no importando horario, no importando distancia, no importando economía, no importando esfuerzo. Porque Ananías sabe que todo lo que él tiene, todo lo que él posee, no es de él, sino es de Dios. ¿Te has preguntado alguna ocasión y has hecho esa declaración que todo lo que tú tienes no es tuyo, sino es de Él? Algo que he aprendido dentro del camino de Dios es que cuando Dios bendice a alguien, lo bendice no por su linda cara, y no lo bendice porque sea bueno. Lo bendice porque Dios quiere bendecirte más, pero para bendecirte más necesitas ser un sembrador del reino de Dios. Amén. Eso es algo muy importante. O sea, todo en el Señor tiene un propósito, y es extender su reino. Ese es el propósito principal de todo lo que Dios está derramando en su pueblo y en sus hijos. Ananías es de esos discípulos que están prestos y están dispuestos a servir al Señor. Y yo digo, qué privilegio que Dios te escoja a ti para algo. Porque eso es algo extraordinario y maravilloso, que Dios siempre te va a redituar lo que tú hagas, lo que tú siembres. Él siempre es espléndido con lo que Él pide para nosotros. Ananías ya habitaba en Damasco. Eso quiere decir que Ananías, él ya estaba motivado e inspirado. Y sobre todo, él ya estaba produciendo un fruto agradable. Por eso Dios escoge a Ananías y Dios le da una visión a Ananías. Y Ananías responde: heme aquí, Señor. Y el Señor le dice: levántate, ya está en Damasco, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso,
porque he aquí él ora. Acuérdense que está ciego. Acuérdense que han pasado 3 días y está en ayuno, Saulo, y ciego. Y en el momento, Dios está tratando con Ananías y le está diciendo que vaya a la casa de Judas, a la calle derecha, en la ciudad de Damasco. Y en ese mismo momento, Dios le está poniendo una visión a Saulo, donde Saulo en esa visión ve que un varón llamado Ananías va, le impone las manos, ora por él y él sana. Amén. ¿Se fija cómo opera nuestro Dios? Amén. Quiero que tome nota de eso, por favor. A veces cuando Dios nos llama a hacer algo, nos entra el miedo o la cobardía y a veces no nos animamos a hacerlo. Si nos conviene, lo hacemos. Si no nos conviene, ponemos 1000 pretextos. Y entonces decimos, no, pues que a lo mejor no es Dios. No es Dios. Y no lo hacemos. Ananías recibe la visión y le dice al Señor, heme aquí, y lo manda. Saulo está recibiendo esa visión de sanidad para que recobre la vista. Y eso es algo muy importante que en este tiempo nosotros necesitamos aplicar. Es muy importante, mis amados, que nosotros tratemos, y digo tratemos como seres humanos, a entrar en el corazón de nuestro Dios. No importando de qué se trate la situación. Si es de Dios, Dios avalará, Dios suplirá, Dios pondrá lo que se requiera o se necesite para que lleves a cabo lo que Él quiere. Hace algunos años, cuando Dios nos trajo acá a Irapuato, nos reveló una estrategia de trabajar a través del evangelismo. Y la estrategia que nos dio le llamó la estrategia de los 7, hablando de los 5 ministerios. Llegamos aquí a Irapuato, nos metió el Señor a un desierto que nunca pensé que iba a durar tanto. Y en todo ese desierto hubo momentos en que quisimos tirar la toalla, literalmente se lo digo. Y apenas hasta hace unos meses Dios nos ha dicho que ha pasado el desierto y que este es el tiempo de la multiplicación. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Usted dirá, ¿y a mí qué? ¿Verdad? Y entonces estoy emocionado y estoy prendido porque en California tenemos una obra allá y ahora que acabamos de tener nuestro congreso, Dios se movió de una forma muy poderosa y maravillosa y en California empezó a moverse en esa manera del cumplimiento de esa promesa. En estos días estamos en contacto y nos están diciendo cómo está funcionando y ya tienen 2 células que abrieron en 2 hogares porque es un evangelismo sobrenatural. ¿Cómo opera? Exactamente como sucedió con Ananías. El evangelismo sobrenatural es que los 7 se unen a orar. Dios revela la necesidad de la familia X, del corazón X, y revela las causas, revela por qué y para qué, y qué es lo que se debe hacer. Lógicamente que con esa dimensión de gracia y de autoridad, pues la gente recibe, la gente sana o es liberada, y entonces la gente dice, claro que abro mi hogar. Exactamente lo que pasó con Ananías. Ese es lo que Dios nos está abriendo el espacio en este tiempo para que podamos extender el reino. Nosotros estamos a punto ya de iniciarlo aquí en Irapuato también, en esa forma sobrenatural. No sé si me están entendiendo o no, pero si no me entienden, no se preocupe, me entenderá después. Así es que esa es la dinámica que Ananías, o que el reino de Dios necesita a través de esos Ananías, que estén siempre dispuestos. Ananías conoce
conoce algo de Saulo, y mismo Ananías le dice al Señor: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos allá en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice a Ananías: tú tranquilo, Ananías, tú tranquilo, tú ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Ananías obedece. Ananías se somete. ¿Sabe por qué? Porque ama a Dios, conoce a Dios. Y eso es algo muy importante, hermano, que nosotros conozcamos a Dios. No solo hacer las cosas por hacerlas. Me llama mucho la atención cuando el Señor, antes de que le hable a Samuel, si uno lee esa parte de Samuel, dice al principio de esa parte, dice: y Samuel ministraba al Señor. Y en la parte final de ese párrafo dice: y Samuel no conocía a Dios. ¿Verdad que Saulo pensaba que servía a Dios? Saulo creía que él servía a Dios. Él sabía, según su religiosidad, que él estaba sirviendo a Dios y que los del camino estaban equivocados, no estaban haciendo lo correcto. Y eso lo llevó a hacer, como ya mencionábamos hace un rato, no conocía a Dios, pero ministraba a Dios, entre comillas, como Samuel, hasta que Samuel tiene un encuentro con Dios. Hasta que Saulo tiene un encuentro con Dios, entonces se quita toda venda y entonces entran en la dimensión de lo sobrenatural. Y otro siervo obediente que vemos aquí es precisamente esa transformación de Saulo, de tal manera que dice la palabra de Dios, lo que le acabo de leer, que Dios lo escogió como un instrumento. Y un instrumento, amado, es un siervo de Dios que es un hombre libre, lo opuesto a la esclavitud, solo que ahora visto desde otro punto de vista, porque de alguna manera dejamos de ser nosotros para limitarnos al trabajo de Dios, dejando de pensar en nosotros mismos para someternos a la voluntad de Dios como esclavos, cuando somos instrumentos de Dios. Y entonces es cuando Dios dice: a Saulo lo he escogido para que vaya y dé testimonio a los reyes, para que predique a los judíos, para que predique a los gentiles. Y eso lo vemos en el transcurso del libro de los Hechos, cómo Pablo revoluciona. De hecho, mismo en Damasco, dice la palabra de Dios que sorprendió a los mismos judíos, porque Saulo, antes de ser Pablo, se convierte después a Pablo ya en el cristianismo. Y una de las cosas que vemos es la dinámica transformadora que obtiene Saulo para ser Pablo ahora, y cómo empieza a predicar y a esforzarse y a decirles a los judíos que Jesús es el Cristo. Y dice que los confundía. Y dice la palabra de Dios que no creían, pero dice: y él se esforzaba más para que creyeran en verdad en aquel que había de venir, esto es Cristo Jesús. Qué interesante. Voy a mencionar lo último de Saulo. Dice la palabra de Dios que él era muy celoso de lo que él creía. Y algo que me llama mucho la atención de Saulo, después Pablo, es cómo es ese celo que él aplica antes de tener un encuentro con Dios. Después que lo tiene, ese mismo celo
lo aplica dentro del cristianismo, y eso es lo que lo catapulta a ser uno de los principales escritores del Nuevo Testamento. Simple y sencillamente es el hombre más prominente en el Nuevo Testamento en cuanto a escritura, en cuanto a viajes, en cuanto a evangelización, precisamente por ese celo que él tenía y cómo lo aplica. Hay algo que luego me inquieta como cristianos. A veces nosotros los cristianos, o a lo mejor nada más a mí y hoy no vinieron esos, pero antes de estar en Cristo Jesús, somos muy duros y muy difíciles y aguantamos todo lo que nos digan o todo lo que nos hagan. Y lo aguantamos. Y hasta decimos ese dicho que el que se lleva, ¿qué? No oí, se aguanta. Pero venimos a Cristo y luego nos vamos de la iglesia porque el pastor no me saludó, o porque el hermano X no me saludó, o no me sonrió, o no me atendió. Y eso es precisamente lo que cada uno de nosotros tenemos que ir revolucionando, cambiando en cada momento, instante en el que vayamos teniendo un encuentro con Dios. Ojalá me esté entendiendo lo que quiero decirle. En serio. Cada uno de nosotros debemos de estar conscientes y reconocer que lo que nuestro Dios necesita son Ananías, hombres y mujeres y jóvenes Ananías que estén dispuestos a servir al Señor en las buenas, en las malas, con tiempo, sin tiempo. No importa horario, no importa espacio, no importa lugar. Esa es la clave. Eso es lo que Dios está buscando para este tiempo. Que aprendamos a dejarlo todo, simple y sencillamente por someternos a su voluntad. Tenemos que reconocer como Saulo: ¿quién eres, Señor? Y si ya sabe usted que es Él el que le está diciendo, simple y sencillamente diga: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando entré hace rato en la segunda alabanza, empecé a llorar porque hace 3 noches en la madrugada Dios me dio más o menos la idea cómo quiere que ministre el día de hoy. Yo le dije: Señor, no es que dude, pero dame una señal. Y me la dio. Y estoy emocionado. Ustedes no, pero yo sí. Yo sé lo que traigo en mi morral. Pero les voy a decir algo. Cuando Pablo se despide de los hermanos de Mileto, según Lucas, allá en el libro de los Hechos, en los últimos capítulos del libro de los Hechos, Pablo ve algo muy interesante en los ancianos de Mileto, los cuales se abrazan de él llorando y le dicen que no vaya porque va a sufrir en Jerusalén, porque se ha dado una profecía de que va a sufrir, que esa es una característica que él tuvo, porque para eso fue llamado. Y Pablo en ese momento abre su corazón y les dice a los ancianos en ese momento que se están despidiendo de él, y les dice: quizás es la última vez que voy a ver su rostro. Pero en ese momento les dice lo que Dios le ha mostrado y les dice: algunos de ustedes se van a volver contra el evangelio y van a ser lobos rapaces y van a hacer destrozos en el rebaño del Señor. Claro que en ese momento la gente no lo cree. Claro que en ese momento ellos no lo reciben porque están sirviendo a Dios. Yo quiero decirte algo. Estoy luchando dentro de mí por todo esto. Una de las cosas que tiene que ver con el llamado de Dios hacia cada uno de nosotros, espero que estés de acuerdo conmigo,
es que todos entremos en esa dimensión de lo sobrenatural. Todos. Y que todos tengamos esa capacidad, esa gracia de su dirección para poder, donde quiera que estemos, podemos dar testimonio de Él. Yo esto se los he contado a ustedes y lo cuento porque es algo que Dios siempre me lo trae como algo vigente. Y me acuerdo que hace un tiempo el Señor me dijo: ¿qué soy yo para ti? Y yo le dije, muy rápido, le dije, tú para mí, porque me dijo, ¿qué soy yo para ti? ¿Soy Dios, soy Rey o soy Padre? Y le dije, Señor, tú eres mi Padre. Y me dijo, ¿sabes qué es lo que busca un padre? Le dije, no, Señor. Me dijo, lo que un padre busca es un corazón de hijo, para que lo enseñe, para que lo presente y para que lo presuma donde quiera que esté. Amén. No me están entendiendo, ¿verdad? ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué busca Dios? ¿Qué busca Dios? Siguiente pregunta, ¿te gustaría a ti ser ese hijo de Dios? Ya ve que cuando entramos en esas cuestiones ya no todos somos hijos de Dios, porque no es tan sencillo. Y en serio, no es tan sencillo. Hablar de Cristo es muy fácil. Predicar la palabra es fácil. Pero hacerla demostrativa, eso es otra cosa. Eso se cuece aparte. Por eso Dios necesita a Ananías. Pablos convertidos que se esfuercen en manifestar y demostrar que Cristo, que Jesús es el Cristo. Y eso no es tan sencillo. Yo quiero desafiarte y quiero invitarte a que entres a lo sobrenatural. No mañana, hoy, ahorita, en este momento. Mi pregunta es, ¿cuántos en verdad están dispuestos a pagar esas facturas de ser transformados como lo fue Saulo para luego ser Pablo en una forma muy contundente? De tal manera que de la ciudad de Damasco tuvieron que sacarlo a escondidas con un canasto porque ahora lo querían matar a él, por la forma en la que se esforzó para demostrarles que Jesús era el Cristo. Hoy necesitamos de ese tipo de hombres, de ese tipo de mujeres, de ese tipo de jóvenes, que donde quiera que estén, lo exaltemos a Él y nosotros muramos, porque solo somos administradores de los bienes del reino. Ya se pusieron muy serios. Si les pregunto a qué han venido, van a decir que a tener un encuentro con Dios. Pero me temo que algunos de ustedes, como dijo Pablo a los de Mileto, no le van a entrar, porque no es tan sencillo. ¿Cuántos de ustedes en verdad quieren tener una experiencia sobrenatural el día de hoy? No para decir, ay, tuve, no, sino para que realmente tu mentalidad cambie y puedas en verdad ser un medio de bendición para el que necesita de ti. Mucha gente allá afuera está como Saulo, ciego, atado, temeroso, lleno de miedo, y están esperando que llegue un Ananías y los libere. Están esperando un Ananías que vaya y les imponga las manos y reciban la vista y sean liberados de todo miedo. Yo te desafío a ti,
¿Cuántos de ustedes les gustaría ser ese Ananías o esa Ananías?